Somos una iglesia donde la palabra de Dios nos edifica, nos da vida. Iglesia de Cristo de Benecer Tegucigalpa presenta la Biblia, palabra viva y eficaz. Padre, vengo poniéndome en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, Padre, para predicar tu buena palabra. Señor, te pido, Dios mío, que esta palabra pueda penetrar en el corazón de los hermanos que a esta hora ya se han conectado, así como te penetraste en mi corazón, Señor. Pido, Dios mío, que mi boca sea tu boca en este momento, Señor. Que mi mente y mi corazón sean para ti, Señor, y que tú me uses como un instrumento en tus manos. Oro también, Señor, por los diezmos y las ofrendas y las aportaciones voluntarias que los hermanos quieran dar a la iglesia o que están dispuestos a cumplir, Señor, con tus mandatos. Señor, para que haya alimento en tu casa y para que seamos grandemente bendecidos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, verso 44, encontramos la historia del gran sufrimiento de nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Mi Biblia dice que fue tanta la tristeza, fue tanta la angustia, que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue en el huerto de Getsemaní donde se inicia precisamente el gran sufrimiento que nuestro Señor Jesús haría para salvarnos a usted y a mí del pecado y darnos la oportunidad de tener la vida eterna. Pero muchas veces a nosotros también nos toca pasar por nuestro Getsemaní. Y a veces es necesario que pasemos por ese Getsemaní para poder vivirlo y poder entender el amor de Cristo. Esta noche quiero hablarle precisamente sobre el amor de Dios. Pablo decía: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Quiero contarle que desde principios de este año, mi amada y yo, también se nos fue puesto un aguijón en nuestra carne. Y era tantas eran las bofetadas que recibíamos que llegó un momento en que dijimos, en realidad ya no podemos más. Vamos a poner un alto en el camino y vamos a tomar una decisión firme. Pero, sin lugar a dudas, que Dios es bueno y Él estaba con nosotros. Probablemente si nosotros hubiésemos tomado una decisión en ese momento, la decisión habría sido equivocada y también habríamos sido avergonzados. Pero nos dispusimos para buscar la ayuda del Señor y en ayuno y oración clamamos para que Él nos diera una respuesta al problema que estábamos enfrentando. Luego, la semana pasada, sin decirle yo a mi esposa, hablé con el Señor y le dije: Señor, quiero estar 3 días en ayuno y oración
porque necesito una respuesta tuya. No puedo tomar decisiones por mi propia cuenta, Señor. Quiero que seas tú dándome la solución a este problema. Y entonces, mi propuesta, mi petición al Señor fue la siguiente. Señor, le dije, necesito que me des una respuesta en estos 3 días al problema que estamos pasando. Pero si no va a tener respuesta a este problema, entonces le dije, mátame. Imagínense qué propuesta la mía. Pero bueno, al tercer día de ayuno, le dije a mi amada, amor, voy a encerrarme en un cuarto porque quiero escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar la respuesta del Señor. Si alguien me llama, le dije, por favor, explícales que si Dios lo permite, yo voy a devolver la llamada. Yo pensando, ¿verdad?, que no sabía si iba a salir vivo o muerto de ese cuarto. Pero bueno, cuando terminé el tiempo de ayuno y oración, bajé nuevamente. Y lo primero que me preguntó mi amada, me dice, ¿qué tal te fue? Entonces yo me quedé viendo y dije, bueno, yo creo que me fue bien porque estoy vivo todavía. Le dije, yo no sabía por qué la respuesta. Y entonces me dice, ¿pero qué escuchaste del Señor? ¿Qué te dijo? Bueno, le digo, mira, en realidad pasé, este tiempo fueron diferentes situaciones. Pude llorar en la presencia del Señor, pude reír, pude soñar, pero ¿qué te dijo el Señor? Fue la insistencia de mi esposa. Mira, le digo, el Señor solo me dijo, soportaos con paciencia. Ay, me dijo ella, como queriendo decir, y vamos a seguir en lo mismo. Entonces, le dije, mira, aquí no nos queda de otra que hacerle caso al Señor. Luego ella recibió un mensajito de una hermana con una palabra que le decía que tuviésemos paciencia. O sea, el Señor estaba como confirmando lo que a mí me había hablado. Al siguiente día, yo me levanté muy temprano y me vine a orar solo y nuevamente volví a la carga. Y le dije al Señor, bueno, entonces, Señor, yo sigo vivo, pero no tengo respuesta todavía. Y entonces el Señor me dijo, de manera muy sencilla, muy simple, me dijo, ¿tú amas a esa persona? Fue la pregunta del Señor y yo le dije, sí, Señor, sí lo amo. Entonces perdónalo, me dijo. Porque el que ama, perdona. Pero el que no ama, no perdona. Y si tú no lo perdonas, vas a seguir igual o peor. Señor, esta es la respuesta. Hermano, este es el mensaje que yo tengo esta noche para usted. Posiblemente ya no habría necesidad de hablar más, porque el mensaje es que si nosotros amamos, tendremos la capacidad de perdonar. Pero si no amamos, entonces no podremos perdonar y consecuentemente seguiremos igual o peor en la circunstancia que estamos pasando. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 19, el Señor nos habla del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad va a traer un cambio en nuestras actitudes. Pero cuando nosotros determinamos ese cambio de mentalidad,
ese verdadero arrepentimiento, entonces el Señor puede hacer cosas maravillosas como la que le estoy contando hizo conmigo. Un amigo muy amado que tenemos me dio una palabra con mucha sabiduría. Me dijo: hermano, cuando lo invisible se vuelve visible, cuando lo imposible se vuelve posible, y cuando lo que esperamos no lo hemos recibido, pero lo seguimos esperando, eso es fe y arrepentimiento. Hermano, este es el tiempo que el Señor nos está dando para tener un verdadero arrepentimiento. Pero también el Señor nos está diciendo, nos está manifestando la grandeza de su amor. Y de esa grandeza nosotros debemos de aprender y practicar. En el Evangelio de San Juan 3:16 es un verso que usted y yo conocemos de memoria. Dice la palabra: porque de tal manera, repito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo leía este verso, cuando yo meditaba sobre él, esa frase "de tal manera" resonaba y resonaba en mi mente, de tal manera. Esta palabra no puede describir la magnitud del amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que sobrepasa todo pecado. Es tan grande que hasta mandó a su Hijo único para que diera su vida por nosotros, para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. El amor de Dios trasciende los círculos familiares, trasciende los círculos de amistad, por muy grandes que sean. El amor de Dios no es el resultado de una relación. El amor de Dios es, como le explicara, es algo que nosotros tal vez no podemos entender. Es tan grande el amor de Dios que para nosotros a veces es imposible entender. ¿Ok? Pero hay una razón importante que yo quisiera manifestarle esta noche. La esencia, la sustancia de Dios es amor. Por eso dice la palabra, Dios es amor. Pero la sustancia nuestra como humanos, como seres humanos, es carne. He ahí la gran diferencia. Por eso es que de repente nosotros no podemos entender la grandeza de ese amor. Nosotros no necesitamos hacer algo, hermano, para que Dios nos ame, porque Él ya nos amó. Él vino y dijo: voy a ir por aquel que está allá con una botella de licor de repente, por aquel que está fornicando, por aquel que está adulterando, por aquel que está haciendo cosas terribles en ese mundo, por ese voy a ir para salvarlo. O sea, Él no puso condiciones para venir a nosotros y darnos la salvación. Es un regalo hermoso completamente gratis que Él nos dio. Ahora bien, sin embargo, en el transcurso de nuestra vida se nos ha tratado de
demostrarnos a un Dios diferente. Se nos ha enseñado desde niños a un Dios dogmático, a un Dios enojado, a un Dios que castiga, a un Dios que está pendiente de ver nuestros pecados para mandarnos al infierno. Esa ha sido la concepción, lo que se nos ha tratado de enseñar. Y Dios no es eso. Dios es amor. Y porque es amor, no nos puso condiciones para salvarnos. Los legalistas, por ejemplo, dicen, si usas pantalón, le dicen a las mujeres, es pecado. Si te maquillas o te cortas el pelo, también es pecado. Los legalistas dicen semejantes barbaridades porque todavía no han entendido el verdadero amor de Dios. Pero cuando nosotros realmente entendemos ese amor, la grandeza de ese amor, por supuesto tiene que haber cambios en nuestras vidas. Lo que a mí me pasó, hermano, esa mañana del día lunes, fue algo hermoso. Volví a sentir la paz que por tanto tiempo había esperado. Sin lugar a dudas, que la decisión que hubiésemos tomado en ese tiempo, sin haber escuchado la voz de Dios, la decisión habría sido muy equivocada y posiblemente hubiésemos sido avergonzados. Pero bendito sea Dios, que mi amada y yo decidimos buscarlo con desesperación, pero creyendo que solo en Él encontraríamos la respuesta al problema que enfrentábamos. Y con una simple frase, el Señor me dijo, perdónalo si lo amas. Si no lo amas, no lo vas a perdonar, pero vas a seguir igual o peor. Hermano, el Señor te está diciendo a esta hora, ¿cuál es el problema que estás enfrentando en este momento? ¿Qué te angustia? ¿Hay resentimiento en tu corazón? ¿Hay dolor en tu corazón? ¿Hay rencor? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te agobia en tu vida en este momento? Yo te digo con propiedad, por lo que viví, me permite decírtelo de manera sincera, de manera puntual y clara, de que solo el amor de Dios te puede sacar del problema que en este momento estás enfrentando. No hay otro camino. Cuando nosotros, hermano, tomamos decisiones carnales sin consultar al Espíritu Santo lo que debemos de hacer en momentos de tribulación, yo te garantizo que los resultados van a ser equivocados. Y vamos a ser avergonzados cuando las decisiones que tomamos no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si por el contrario, nosotros nos humillamos delante de Él, lo buscamos en ayuno y oración, clamándole de día y de noche, hermano, vas a tener la respuesta de Dios. Sin lugar a dudas, vas a tener la respuesta de Dios. Y esa respuesta te va a dar paz, te va a traer gozo a tu corazón. Porque Dios es amor. Él no quiere hacer nada más que darnos amor. Pero luego, en la Biblia, en 1 Juan 1:10, nos dice la palabra, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, Él vino a salvar ¿a quién? A los pecadores.
Lo hizo ¿por qué? Por amor, sin ninguna otra condición más que darnos del amor que Él tiene. Pero luego, si nosotros seguimos viendo la palabra, encontramos en Mateo 6:12, que es cuando Jesús nos enseña a orar. Y en una parte del verso 12 dice, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí podemos ver algo grandioso que yo aprendí. Y es que el amor, hermano, no solo debemos de recibirlo, sino que también debemos de darlo. Señor nos llena de su amor, pero no es para que nos quedemos con ese amor, sino para que lo demos a otros. ¿A quién se lo vamos a dar? Démoselo a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los pastores, a la iglesia, a los hermanos, a la persona que el Señor ponga en nuestro camino. A esos démosles amor. ¿Cómo se los damos? Dándoles una palabra que los aliente, dando una palabra que los haga reflexionar, y el que no conoce al Señor, para que poderlo traer a los pies de Cristo. Y a los que ya conocemos al Señor, pero que estamos cargados y cansados por alguna razón, darle esa palabra con amor para levantar al caído, para darle ánimo al que está desanimado. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del amor que Dios nos da. No seamos como las lagunas, por ejemplo, que las lagunas reciben el agua y la acumulan y nunca la dan. Con el tiempo esas aguas se arruinan y no sirven para nada. Seamos como los ríos. Los ríos reciben, pero también dan. Y en la medida que reciben, también la dan. No se quedan con nada. Así, de esa manera, nosotros debemos de actuar en esta vida. El otro punto que quiero señalar, hermano, es lo que el Señor me dijo. Perdón. Si tenemos amor, vamos a tener la capacidad de perdonar. Y el perdón, hermano, cuando Jesús fue clavado en la cruz, después de haber sido flagelado, después de haber sido humillado, después de que le hicieron tantas barbaridades, Él vio hacia abajo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo más sublime, más extraordinario del amor de Dios. Luego, mi Biblia dice en 1 de Juan 4:20, dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Hermano, le recuerdo que estamos viviendo los últimos tiempos en esta tierra. El que no ha querido entender que la venida del Señor está tan cerca que nosotros no nos podemos imaginar. Yo podría decirle que no sé si este será el último mensaje que Dios me permitirá darle, porque no sé si mañana viene el Señor o viene hoy en la noche, no sé, pero está tan cerca, hermano, que nosotros debemos de percibir en el ambiente que lo que está pasando, hermano, la Biblia habla de principios de dolores. Todo esto que estamos viendo son principios de dolores. Todavía no es el fin, dice el Señor, pero estamos cerca del fin. Ahora bien,
Creo, hermano, que es el tiempo que nosotros tenemos que dedicar para limpiar nuestros corazones. Ya no guardar rencores, no estar haciendo señalamientos para el hermano, no fijarnos en el error de otro, en el pecado de otro. Primero fijemos en nosotros mismos, porque nuestra salvación, el arrebatamiento o cuando nosotros nos vayamos de este mundo, que no sea porque tenemos algún problema escondido ahí, porque estamos señalando. Hemos dedicado el tiempo para señalar, para ser jueces y estar juzgando. Revisémonos nosotros primero. Debe de importarnos en primer lugar nuestra salvación. Debe importarnos el estar con Cristo el día que Él venga por nosotros, permanecer con Él para siempre. Mi Biblia dice en el Evangelio de Mateo 7:16, una frase, dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cómo reconocemos a los árboles nosotros? Si usted es un palo de mango, cargadito de mangos, madurito, rico, ¿verdad? Usted dice, este es un palo de mango. Lo identifica por el fruto. No va a decir, este es un palo de aguacate, pues nada tiene que ver. Es un palo de mango. De igual manera, hermano, nosotros los cristianos debemos de identificarnos como cristianos, haciendo el bien, haciendo la voluntad de Dios, revisándonos nosotros primero, para dar de lo que andamos dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿qué queremos dar? ¿Lo mejor o lo malo? Yo quiero dar lo bueno. Usted también quiere dar lo bueno, yo sé. Muy bien. Pero entonces, hermano, no hemos venido aquí para juzgar a los demás. Es el tiempo, hermano, que si hay algo dentro de tu corazón, lo limpies. Pídele al Señor que lo ayude y Él lo va a hacer, seguro que lo va a hacer. Así como lo hizo conmigo, y estoy hablando de hace apenas 5 o 6 días que el Señor hizo ese milagro en mi vida, porque es un milagro realmente, que tuvo misericordia de mí. Así como lo hizo conmigo, seguro que lo va a hacer contigo también. Pero dispongamos nuestro corazón, hermano. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que haya un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, que haya un verdadero cambio de mentalidad. Recuerda, hermano, que amar es una decisión. Tú decides amar, como también decides odiar. Tú decides cambiar para bien o decides cambiar para mal. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿La voz del enemigo, que Dios lo reprenda, o la voz de Dios? Recuerda, Dios es amor y quiere darnos lo mejor. Ya mi productor me está diciendo que el tiempo se está acabando, pero yo no me quiero ir sin decirte, sin recalcarte que el amor de Dios es algo tan maravilloso que nosotros no podemos entender. Hermano, quisiera cerrar este tiempo dándote este último verso que espero toque tu corazón. Y está en Juan 13, 34 y 35. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento.
amémonos unos a otros, tal como yo os he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Y luego el verso 35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Decidamos amarnos verdaderamente. Decidamos imitar, por lo menos en una pequeña porción, el amor de Jesús. Pensemos en el enorme sacrificio que Él hizo por usted y por mí, solamente por amor. No hubo otra razón que lo impulsara más que el amor que Él tiene para nosotros. Imitemos ese amor de Jesús. Estamos en un tiempo muy oportuno, hermano, para ponernos a cuentas con el Señor y decirle, Padre, heme aquí, que dispuesto estoy para ti, pero necesito una respuesta a mi problema. Necesito salir de esta depresión. ¿Cuánta gente con problemas de depresión hay en estos tiempos? Es tremendo, hermano. ¿Cuánta gente triste? ¿Cuánta gente desesperada hay? Y aún dentro del pueblo de Dios vemos gente angustiada, gente con miedo, gente con temor, porque todavía probablemente no han dimensionado el amor de Jesús. Dando es como recibimos. Demos de ese amor que Dios nos da. Quiero cerrar con una pequeña oración. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Dígale al Señor, usted conoce cuál es el problema que lo está agobiando en este momento. Usted conoce la razón por la cual no ha podido perdonar a otros. Usted lo sabe. Pero Dios te está dando la respuesta. Si amas, estarás en capacidad de perdonar. Pero si no amas, no vas a perdonar y vas a seguir igual o peor. Siempre recuerdo la frase del pastor Ernesto cuando dice, ¿dónde queremos estar? ¿O en el infierno o en el cielo? Nosotros escogemos, nosotros decidimos cuando nos disponemos para el Señor, cuando reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos nuestros pecados, pero nos acercamos a Dios en humillación y Él te dará la respuesta. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Dios mío, escuchar esta palabra. Solo te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra vaya impregnada de ese amor, de ese poder, de esa unción, para que esta palabra nos haga reflexionar, Dios mío, y que podamos cambiar nuestras vidas. Hace 5 días cambiaste mi vida. Tú puedes cambiarla de mis hermanos en este momento. Solo es cuestión de decirte, Señor, aquí estoy angustiado, cargado. Pero tú puedes sacarme de esta angustia, Señor. Tú puedes sacarme de este problema. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, que puedes cambiar nuestras vidas en un instante. Como lo hiciste, por ejemplo, cuando liberaste al pueblo de Samaria, que estaba sitiado por los sirios, y con un milagro sobrenatural
tú liberaste a ese pueblo en un instante. Dios mío, el anhelo de nuestro corazón es estar contigo. No queremos otro camino más que el tuyo, Dios mío. No queremos volver atrás, Señor. No queremos volver atrás. Ya no queremos volver al tiempo del mundo, porque el mundo no te ofrece nada bueno. Queremos avanzar, Señor. Queremos buscar a Cristo. Queremos seguirte a ti, Dios mío. No queremos nada fuera de ti. Todo lo queremos de ti, Padre amado. Y no queremos apartarnos de ese amor que tú nos das. Te doy gracias, Dios mío, por esta palabra que has puesto en mi corazón y que me has permitido trasladársela a mis hermanos. Gracias por ese amor tan grande, por esa misericordia, Señor, y por tu bondad. Que el Señor te bendiga. Iglesia de Cristo de Benecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.